Bien, sigamos hablando sobre eso mismo, educación, donde los colegios por una amenaza de un narcofuneral, los profesores tienen que volverse monitores de seguridad y pecho al piso de los niños y muchos más problemas tienen, no solo de seguridad. Esta es la tercera vez que vamos a entrevistarlo este año, en lo personal al menos me toca. Y lamentablemente es tercera vez que voy a tener que hablar con él porque es algo parecido que no se ha solucionado. Es Mario Aguilar, una serie de problemas que ellos tienen, el presidente del Colegio de Profesores, que lo tenemos ahí, siempre muy amable con nosotros. ¿Cómo está Mario? Muy buenos días. Están movilizados nuevamente, así como cuando lo entrevisté en enero, así cuando lo entrevistamos en marzo, y esta vez es por cosas que parece que son las mismas, ¿no? Que no se resuelven. ¿Cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. ¿Cómo le va, Mario Aguilar? Buen día. Buen día, Claudia. Buen día, Gerardo. Sí, efectivamente, son problemas que están ahí vigentes, que no se han resuelto. Está este tema de la violencia, que probablemente es uno de los temas más acuciantes que tenemos hoy. Violencia, agresiones, situaciones de convivencia escolar muy alteradas. Y está este elemento que podría parecer externo, como esto de los narcofunerales, pero que afecta a los colegios. Yo entiendo perfectamente, he escuchado algunas voces críticas de que cómo es posible que se suspendan las clases, pero cuando la comunidad toma una decisión, directivos, la comunidad docente o la misma comunidad de padres apoderados, en general son estas decisiones de suspender las clases solicitadas por los propios padres y madres. Ajá. Es una situación que obviamente la gente se atemoriza, obviamente la gente, todos nosotros creo yo que lo que más protegemos son nuestros hijos, hijas, y por lo tanto yo creo que se entiende, cuando Mm. la gente siente inseguridad, se entiende que tome una decisión de ese tipo. Sí, no, si no se cuestiona eso, sino que finalmente es lo que se cuestiona, porque claro, con el miedo y el temor de exponer a tus hijos, uno prefiere que se queden en la casa, obviamente. El tema es las certezas que te puede dar el espacio para que tus hijos, para que se priorice la educación por sobre cualquier cosa y que los narcofunerales no sientan que son dueños de la calle. Ese es como Ese es el punto, ese es el punto. efectivamente, Claro. exactamente, estamos de acuerdo. Pero el tema de la inseguridad en los Mm. colegios se da de manera extrema en el caso de los narcofunerales, pero hoy día los colegios están dejando de ser espacios seguros. Bien terrible lo que estoy diciendo. Es bien duro. Claro, Y, claro. y yo creo que nos tiene que remover mucho como sociedad cómo es posible que los colegios dejen de ser espacios seguros por elementos externos como en este caso, pero también por la inseguridad interna que se da. eh, Muchos colegas hoy día van con temor a su trabajo. O sea, es bien duro lo que digo, pero van con temor a su trabajo porque son amenazados, porque en cualquier momento puede resultar en alguna agresión, a veces no tan extrema como un riesgo de vida, pero a veces sí. Entonces, es duro este tema y por eso Ah, nosotros, es uno de nuestros puntos de movilización, de por qué ayer tuvimos una paralización a nivel nacional que fue muy masiva, muy acatada, digamos, muy respaldada por los colegas. Ujú. Hace este llamado precisamente porque se entiende que estos problemas graves no están siendo abordados con la prioridad que tendría que ser para que los colegios mm. vuelvan a ser espacios seguros, haya un ambiente de trabajo y de aprendizaje como corresponde, se resuelvan otros problemas que afectan nuestro desempeño, como el agobio laboral, donde se pierde mucho tiempo en trabajo administrativo. Bueno, y 6 puntos que son los que están ahí Sí. en nuestro Esos petitorio. puntos, sí, interesante para poder entender, Mario Aguilar, esos puntos. Veía que uno es la nueva ley de titularidad, mejoramiento en la carrera docente, fortalecimiento de los servicios de los SLEP, que han sido tan conflictivos, también polémicos, medidas contra el agobio laboral y violencia para docentes, refuerzo del rol del profesor jefe y ajustes en el calendario escolar. Eso serían, digamos, el petitorio de la marcha en el que se hizo el día de ayer. Pero ¿cómo ha sido la recepción desde el gobierno, en este caso el ministro Nicolás Cataldo? Bueno, hay una mesa donde se están conversando estos temas, hay amabilidad, en ese sentido el espacio está, pero nosotros creemos que no basta con eso, lo que tenemos que hacer es apurar decisiones y respuestas concretas que hasta ahora no las hemos tenido. Hoy tenemos una reunión, que sería la cuarta, que vamos a tener en el tema y nosotros esperamos, y nuestra expectativa es que en esta reunión ya avancemos con respuestas concretas, al menos en algunos de los 6 puntos y en los próximos días dejemos un calendario de reuniones donde esto ya se vaya acotando a respuestas. Nosotros presentamos un petitorio, por eso le llamamos agenda corta, donde no están todos los problemas que hay hoy día en el sistema o todas las demandas que tenemos. Sin embargo, hicimos una priorización
de lo que le llamamos 6 temas urgentes. 6 temas Son los que mencionó Claudia en términos gruesos, ¿no? mencionó Claudia. Por eso agenda corta, en un espacio corto de tiempo, razonable, entendiendo que el gobierno ya termina, que se empieza el periodo de elecciones, de campañas y que ya prácticamente el país se paraliza en materia de legislativa o de decisiones. Entendemos por tanto que el tiempo que tenemos es acotado y por eso el gobierno tiene que apurar las respuestas. Y eso es lo que estamos demandando con esta movilización que le hemos llamado de alerta. Esperamos no tener que pasar a una fase siguiente de una movilización más extendida y paralizaciones de más días. Ojalá no lo queremos, pero obviamente si no hay respuesta en asuntos tan graves como los que estamos hablando, si no vemos que hay soluciones, vamos a tener que hacerlo. Y eso, usted escucha a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, conversando con Primera Pauta. O sea, ¿es un hecho que van a tener que recurrir a ese paso si es que seguimos en qué escenario? El seguir conversando, es decir, eso para usted en una mesa no es algo concreto, ¿no? Ir a una mesa de conversaciones y conversar, pero sin llegar a un punto, a una fecha perentoria probablemente. ¿Es eso? Si no se logra, ¿hay un paro indefinido considerado? Está considerado como una posibilidad, pero eso depende de que en esa mesa empecemos ya a tener respuestas concretas que nosotros entendamos van a solucionar el problema. Sabemos que, o sea, la violencia no se va a resolver de un día para otro y obviamente los narcofunerales es una cuestión que escapa al ministro de Educación, pero sí entendemos que como gobierno, en cada uno de los 6 puntos, porque nosotros conversamos con Educación, pero hay temas que involucran Hacienda, o hay temas que pueden involucrar de repente algún proceso legislativo y por lo tanto entra a tallar el Parlamento, pero que haya definición clara de la respuesta, es decir, se enviará un proyecto de ley la próxima semana, por decirle algo en algún caso que eso corresponda. Por ejemplo, cuando nosotros estamos planteando cambiar el sistema de financiamiento de los SLEP, que hoy día están con muchísimos problemas, eso envía un proyecto de ley, lo entendemos. Por lo tanto, entendemos que no es que va a estar solucionado en estas 2 semanas próximas, pero sí que haya una respuesta concreta de que se enviará el proyecto de ley en fecha tanto y que eso va a empezar a cursar. Pero Sí. mucho problema de financiamiento, dice. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, ayer leía al ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, que decía que la interrupción sistemática de clase incorpora un elemento de inequidad que es muy complejo, porque las paralizaciones afectan en general a aquellos establecimientos donde se concentran alumnos más vulnerables. Probablemente tiene razón, no son los colegios de privados los que están sufriendo un paro de esta envergadura, y se hablaba un poco como de los alumnos como rehenes, apuntando, a este paro de profesores. Bueno, Raúl Figueroa es el opinólogo favorito de cierto sector político. Es más un operador político que un experto en educación, Raúl Figueroa, la verdad. Y yo creo que la palabra que él usa, que es una palabra comunicacionalmente, digamos, trabajada, es evidente. ¿Cuál? ¿La palabra rehén? ¿La palabra rehén, dice usted? La palabra rehén, claro, él busca, ¿no es cierto?, generar una palabra, buscar un concepto que genere cierto impacto comunicacional. Pero en realidad este opinólogo de educación desconoce, no se refiere en su opinión, en su opinología, no se refiere a los 6 puntos. Si ese es el tema. Pero se refiere al paro, se refiere sí, lo entiendo. Claro. Omite él y cierto sector político omiten referirse a los 6 puntos. A mí me gustaría que Raúl Figueroa opinara respecto de los 6 puntos que estamos demandando, si acaso afectan o no afectan el servicio educacional. Si acaso tener baños insalubres en los colegios con servicios locales afecta o no afecta la educación de los niños o niñas más vulnerables que él pareciera o finge que le preocupan tanto. Me gustaría que Raúl Figueroa opinara si acaso los SLEP están funcionando como corresponde. Me gustaría que Raúl Figueroa opinara si acaso el agobio laboral docente, que está demostrado, hay estudios e investigaciones que demuestran que hay una sobrecarga de trabajo absolutamente innecesaria, porque es parte de una burocracia que él mismo, siendo ministro, contribuyó a que se generara con controles, con informes, con una serie de papeleos que no sirven para nada, que no son conducentes en mejores clases. A mí me gustaría que se refiriera a eso, ¿Mario? Porque cuando se trabaja en esas condiciones, perder un día de clases para mejorar esas condiciones que van en directo beneficio de los niños y niñas, a mí me parece que
estamos haciendo nosotros un esfuerzo por mejorar la educación y no lo como él lo señala. Esta es la segunda, perdona, esta es la segunda movilización que llevamos en este año, ¿no? Más una de la Comuna de Santiago, que que conversamos en enero. No, esta es la primera. O sea, la otra fue sin paro, fue manifestación. Fue manifestación, sí, ya. Sí, como advertencia. Usted escucha a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, conversando con Primera Pauta. Yo voy a citar a la Fundación Escuelas Abiertas, que ellos dicen que ustedes están perjudicando a los alumnos con un paro que ellos lo consideran ilegal, porque dice que ustedes son funcionarios públicos los profesores y por lo tanto es ilegal, y que nadie ha sido sujeto de sanciones, incluso que están vulnerando el derecho a educación. ¿Cuál es su mirada sobre estas opiniones que entiendo ustedes quedan en un escenario bien difícil? Yo eso me parece que es muy comprensible, porque como dice usted, las demandas que tenemos tienen justificación, pero la medida que utilizan es cuestionable desde el punto de vista de los padres, de estos niños, de la sociedad en general, porque dice que se retrasan. Pero no sé cuántas herramientas les quedan a ustedes aparte de esa. Mire, desconozco qué organización es la que usted cita, no los conozco, no sé quiénes son, no sé quién representan. Lo que sí le puedo decir es que la lucha que estamos dando es por mejorar la educación. Y además, señalar que las clases nosotros las recuperamos. Después esas clases se Sí, ellos reagendan. dicen que las recuperan medio mal, lo estoy simplificando, que no hay como monitoreo de cómo la recuperan. Es lo que afirma la Fundación. Como le digo, como desconozco quiénes son Claro. esta gente ni quién representan, yo creo que esa opinión refleja desconocimiento de la realidad escolar. Pero usted Y por asume lo que tanto, que le causan un daño a los niños cuando no dejan de hacer clases, ¿o no? no, la palabra daño no la aceptaría, pero sí ¿Ya? efectivamente genera una Perjuicio. dificultad. No, tampoco la palabra perjuicio. No, Nosotros no vamos a perjuicio, ¿no? nunca. No. Son dos palabras que no acepto de ninguna manera, porque si hay alguien que trabaja por los niños y niñas en este país son los profesores y profesoras, son mis colegas que están en la escuela, a pesar de las dificultades, a pesar de muy pocas veces contar con las condiciones adecuadas. Yo creo que al revés, la educación en Chile, a pesar de sus enormes carencias, se sostiene gracias al profesorado. Se sostiene porque soslayando una cantidad enorme de dificultades, soslayando una cantidad enorme de carencias, soslayando una cantidad enorme de negligencias de las jefaturas y las autoridades. Ahí están mis colegas, hoy día están de nuevo, a pesar del día de la marcha ayer y todo, hoy día están de nuevo, a las 8 de la mañana, están en cada lugar recibiendo a sus estudiantes, en lugares sin la temperatura ni la calefacción adecuada en el sur, en lugares como le decía, con baños insalubres, en lugares donde están en containers desde hace 10 años o desde el terremoto, por ejemplo. En esas condiciones trabajan. Entonces utilizar palabras como que hubiera perjuicio o daño, a mí no me parece y no lo acepto de ninguna. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo sigue esto, Mario? Entiendo que hay una reunión hoy viernes con el ministro Nicolás Cataldo. ¿Qué espera usted de esa reunión? ¿Qué pasa si no les va bien en esa reunión? ¿Podríamos partir en la semana próxima con un paro más indefinido? ¿Qué es lo que se juega en la reunión? Entiendo que hay reunión hoy con el ministro Cataldo. La reunión es con la subsecretaria, que es con quien hemos llevado la es con la subsecretaria, perfecto. De Educación. Pero mire, nosotros no es que si hoy día no hay respuesta, entonces el lunes estamos en paro de nuevo, no es así. Esto lleva una planificación. Vamos a evaluar, vamos a dar unos días, una semana, unos 10 días para que las conversaciones sigan avanzando, y a partir de, ojalá, y he reiterado mucho esto, ojalá no tengamos que pasar a la siguiente fase. Nosotros no queremos. Si vamos a la siguiente fase, y respondiendo a la pregunta de Gerardo, que dijo, bueno, ¿qué les queda si no hay respuesta? Bueno, lo que nos queda es el siguiente paso de movilizaciones. No queda otra cuando pasa eso, pero yo, tratando de no ser pesimista, espero que el gobierno entienda, el Ministerio de Educación, pero también el resto del gobierno, porque insisto, hay materias en las que no solo es educación en las que está involucrada, Claro. haya visto la movilización ayer, se hayan dado cuenta de que hay efectivamente un malestar en el profesorado. Y además, ojo, quiero decirle que en casi todos los colegios de Chile donde hubo esta paralización, con apoyo de los apoderados y apoderadas, porque de repente hay gente que habla por los apoderados y apoderadas, que no son los apoderados y apoderadas, porque esas comunidades escolares, los apoderados, que son parte de las comunidades escolares, entienden que los motivos de la movilización les afectan a ellos también y afectan directamente a sus hijos.
Así que ese respaldo en general lo hemos tenido y lo seguimos teniendo, pero ojalá no pasemos esa fase y eso va a depender de que el gobierno efectivamente entregue las respuestas que corresponden y dé solución a estos problemas que son acuciantes, que son urgentes y que está en sus manos. La mayoría ¿Cuál es la gota que rebalsó el vaso, por así decirlo, en estas conversaciones? ¿Eso de la violencia? Estaba leyendo cómo amenazaban en un video a una trabajadora de educación en el Instituto Nacional y es terrible las cosas que le dicen. O sea, vamos a matar a tu hijo, te vamos a cortar entera. Le dicen, o sea, así son las amenazas que están recibiendo. ¿Es la violencia el que rebalsó el vaso aquí o no? Mire, los 6 temas son importantes, pero evidentemente la violencia es una de las cuestiones más urgentes, más graves y que más afectan, no solo a nosotros. Un ambiente escolar así de alterado, imagínense, obviamente eso está afectando también los aprendizajes, los niños, niñas, la inseguridad. Por supuesto que ese es un tema extremadamente urgente y grave. Y hay una ley que está en el Parlamento hace más de un año, que nosotros hemos apoyado esa ley, creemos que es una ley que puede servir, pero lleva más de un año en el Parlamento y también en el Parlamento la gestión de las leyes depende mucho del gobierno, de las urgencias que le ponga, de las prioridades, por lo tanto, sí, es un tema sin duda que fue factor muy fuerte y de mucha motivación en salir a las calles ayer de mis colegas. Muy bien, Mario. Ahora, hay que ver si el clima de estos días de un año electoral y político va a permitir también, ¿no es cierto?, el avance en esos petitorios que usted señala, Mario Aguilar, que se están haciendo. Le agradecemos muchísimo esta conversación temprana aquí en Radio Pauta. Gracias a ustedes. Que esté Buen bien. día. Gracias. Chao.